Hola, mi nombre es Denis Fabián Reyes Franco, soy magíster en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica, soy editor en el área de Ciencias Sociales en Ediciones SM y quiero saludar a todos los docentes que participan del concurso Somos Lectores, Formamos Escritores. Quiero compartir con ustedes algunas palabras y algunas experiencias particulares que he tenido en torno al tema de la enseñanza sobre el tema de la paz. El tema de la paz puede parecer algo mediático en este momento debido a las coyunturas que atraviesa nuestro país, pero si nosotros nos detenemos a pensar en el papel que juega la educación en las sociedades, deberíamos tener en cuenta que tal vez no debería existir un solo currículo de educación en el mundo que no incluyera el tema de la educación para la paz. La paz no solo es una condición que surge en las sociedades que han enfrentado una serie de guerras o conflictos. La paz es una condición que surge cuando como seres humanos somos capaces de convivir y coexistir pacíficamente respetando todas las diferencias que podemos llegar a tener como seres humanos. Hay muchas cosas que nos dividen: la religión, los gustos particulares, pasiones incluso como el fútbol, los deportes, pueden llevar a escenarios de división en los cuales a veces aflora justamente esa incapacidad que tenemos como seres humanos de gestionar pacíficamente y resolver de la mejor manera esos conflictos sin pasar por encima de los derechos de una persona. Lamentablemente en nuestro país vemos que tenemos diferentes escenarios de violencia que no solo se limitan a un conflicto armado y a diferentes actores que han estado en guerra durante mucho tiempo, sino que tenemos muchas expresiones de ese conflicto en ámbitos como por ejemplo el escolar. Es normal que en las instituciones educativas de nuestro país se presenten situaciones de conflicto que implican a los estudiantes y que al no ser gestionadas oportunamente terminan en agresiones, en expresiones violentas y en el perjuicio físico e incluso muchas veces lamentablemente la muerte de personas como estudiantes o diferentes tipos de actores que se involucran en estos conflictos. Lamentablemente, cuando analizamos los casos en retrospectiva, vemos que son muchas situaciones que se hubiesen podido gestionar de una manera diferente y se hubiesen podido solucionar en la medida en que hubiésemos sido capaces tal vez de reconocer las diferencias, respetar los derechos del otro y entender que la coexistencia en una sociedad democrática pasa no porque todos pensemos igual, sino porque seamos capaces de respetar los puntos de vista divergentes que tenemos como seres humanos. En el marco de un currículo y de una educación para la paz es fundamental que este tema lo llevemos desde los más pequeños hasta los más grandes a partir de las experiencias vitales de ellos mismos. A veces, para un niño muy pequeño de primaria, de preescolar, el conflicto, la violencia, lo que ellos asocian con la ausencia de una paz, no es necesariamente la situación de un conflicto armado en un país que muchas veces ellos no alcanzan a visualizar y a entender. Tal vez muchas veces para estos pequeños la ausencia de la paz o la falta de la paz puede ser una agresión que sufre por parte de un compañero en un descanso, puede ser un maltrato que un niño sufre en una casa. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que hacer que este tema de la paz sea accesible a los muchachos y a los niños y a todas las personas de la comunidad educativa a partir de sus experiencias vitales. Tenemos que hacer que estos temas atraviesen por una reflexión profunda en el aula de clase, que no parta de un lugar lejano y dislocado que tal vez ellos no pueden llegar a entender en toda su dimensión, sino que simple y sencillamente llevemos esto a una reflexión mucho más sencilla, mucho más puntual y, por ejemplo, desde lo que sería la experiencia particular mía como docente, ha servido mucho trabajar desde los mismos problemas que surgen en el ámbito escolar, desde los muchachos que tienen diferencias y que no las pueden a veces solucionar de la mejor manera, que tal vez por no tener las herramientas necesarias para la resolución de un conflicto recurren a agresiones físicas, verbales, a situaciones de matoneo, a situaciones de bullying, de ciberbullying, simple y sencillamente porque no han tenido nunca el acercamiento y la capacitación para gestionar oportunamente un conflicto. Muchas veces de estrategias muy sencillas en el aula podemos empezar a gestionar un diálogo y empezar a romper con ciertos paradigmas y estereotipos que existen en nuestra sociedad en torno a qué es un debate, a qué es la resolución de un conflicto. Para acercar a los muchachos al tema de la paz y de la resolución de conflictos en la literatura.
La literatura juega un papel fundamental en cualquier grupo humano y en cualquier sociedad. Las narrativas que construimos, las diferentes historias que queremos que trasciendan a través del tiempo y que queremos legar a las siguientes generaciones, dan cuenta de esos valores y dan cuenta de esas cosas que nosotros consideramos importantes, fundamentales y vitales para la coexistencia como grupo humano. Justamente, cuando nosotros analizamos los mitos, cuando nosotros analizamos las narrativas, las novelas, las diferentes formas literarias que construye un grupo humano, encontramos una gran cantidad de características y encontramos muchos elementos relacionados con lo que es su propia cultura. Como docentes podemos utilizar esta herramienta y podemos utilizar diferentes tipos de materiales de carácter bibliográfico, muchos libros, muchas novelas, muchos cuentos que nos sirven para acercar a los estudiantes a las situaciones de conflicto. Las diferentes situaciones de resolución de conflicto muchas veces son abordadas desde cuentos que son muy accesibles para los estudiantes. El relato atrapa al estudiante, atrapa al niño, atrapa al joven, atrapa al adulto y de un modo u otro le lega un conocimiento, le brinda herramientas para que el día de mañana pueda generar y pueda reproducir y retroalimentar eso que ha leído y eso que ha aprendido en diferentes tipos de espacios como lo es su propia coexistencia con el otro. La propia convivencia que tiene con el otro se ve nutrida cuando el estudiante se acerca a la lectura, cuando el estudiante aprende de la lectura, cuando es una lectura orientada, cuando nosotros como docentes les damos pautas a los niños y a los jóvenes e incluso a los mismos adultos para que ellos, a través de las diferentes reflexiones que puedan generar en torno a estos materiales, también construyan valores y construyan una verdadera cultura de la paz. Cuando nosotros miramos el material, los diferentes tipos de materiales bibliográficos que se producen en nuestro país, encontramos un sinfín de oportunidades y un sinfín de puertas para poder ingresar a través de ellas y involucrar a diferentes tipos de sectores de nuestra sociedad en la búsqueda de un conocimiento. Cuando nosotros miramos estas lecturas que pueden parecer recreativas, en realidad muchas veces estamos legándole a nuestros estudiantes una cantidad de valores, una cantidad importante de lo que nosotros consideramos vital para coexistir y para vivir en sociedad. Desde esta perspectiva, invito a los docentes a que utilicen la literatura, a que utilicen diferentes tipos de narrativas para acercarse al tema del conflicto, al tema de la resolución del conflicto, al tema de la paz con sus estudiantes. Son materiales que, como ya les he dicho, van a permitirles un mejor acercamiento y unos acercamientos mucho más empáticos al tema de la paz con sus estudiantes.